Sean bienvenidos, queridos hermanitos. Yo soy Daniela, la sobrina del Padre Marcos y del Padre Luis. El día de hoy tenemos un testimonio, pero antes de darlo a conocer, vamos a invocar al Espíritu Santo. Vamos a ponernos en presencia de Dios. Cerremos todos los ojos y coloquemos las manos en forma de oración y digamos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo. Amén. Ahora sí. Hola hermanito, ¿cuál es tu nombre? Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Wilfred Misael Hernández Hermanito, Cárdenas. Cuéntanos, ¿cuál es tu testimonio? Mi testimonio, hermana, es que yo me convertí a la fe católica y estoy muy contento por ello, ¿verdad? Porque pues ahora conozco la verdadera fe y estoy en la iglesia verdadera. Para mí es un gusto y un placer, lo disfruto, y no solamente eso, sino que comparto, ¿verdad?, la palabra de Dios, de lo poquito que yo conozco, y eso es lo que estoy haciendo, y estoy bien contento, ¿verdad?, de estar aquí en el canal del Padre Luis Toro, de usted, hermana, y del hermano, ¿verdad?, que pues se presta para dar a conocer este testimonio. Yo estoy bien contento por ello, y no me queda, hermanos, más que agradecerles, y para mí es todo un honor, y me permitan decirlo, ¿verdad? Esto fue a petición de unos hermanos. Todo esto se llevó a cabo, ¿verdad?, por unos hermanos. Ellos me dan la noticia, ¿verdad?, de que querían que yo compartiera mi testimonio y que había un lugar con el Padre Luis Toro, que ya habían hablado con él. Y yo me sorprendí, ¿verdad? Me sorprendí bastante. Yo les dije, pues para mí es todo un honor, porque el Padre Luis Toro es una persona muy querida por todos, hermanos. Yo aprendí a estudiar la Biblia con él. Como protestante no sabía estudiar la Biblia. Yo vine a aprender a estudiar la Biblia viendo sus videos. Y bueno, hermana, antes de que me siga con el desarrollo, ¿verdad? Ya usted sabrá las preguntas. Me gustaría darle las gracias a los hermanos por los cuales se pudo llevar a cabo este testimonio. Y uno de ellos es el hermano Giovanni Hernández. Él es una persona de las redes sociales muy conocida, íntimo amigo mío, Giovanni Hernández, el hermano Guillermo Estrada, el hermano Noé Martínez, que fueron los que se acercaron, y una persona muy cercana al Padre Luis Toro, que es el hermano Ángel. Yo lo conocí por el hermano Guillermo, y ya empezamos a entablar conversación, y gracias a Dios por eso estoy aquí. Pero hermana, quisiera robarle un poquito de más tiempo. Mire, el Padre Luis Toro es una persona muy querida por todos nosotros. Aprendemos mucho de él, y hay unos hermanos que me dijeron: hermano, yo quiero que tú saludes al Padre Luis Toro de mi parte. Pero me dijeron: pero da mi nombre para que el Padre Luis Toro sepa. Y los hermanos, yo le voy a mencionar al Padre Luis Toro, ¿verdad? Yo sé que no está aquí, pero va a ver esta transmisión. Padre Luis Toro los manda a saludar el equipo de Huella Católica, un canal de YouTube donde se está trabajando, se está aprendiendo de la apologética que usted nos ha dejado. Primeramente al hermano Noé Martínez, que es el director del canal, al subdirector, que es el hermano Mónico, y así sucesivamente el hermano Miguel Puente, el hermano Max Roper Calvo, el hermano Guillermo Estrada, Cristian Munera. Le dan un cordial y caluroso saludo, Padre Luis Toro. Lo queremos bastante y estamos muy agradecidos con usted, y esperamos en Dios volverlo a ver en las redes sociales, porque estamos aprendiendo mucho de usted. Adelante, hermanita, usted me dice qué sigue. Bueno, el Padre Luis Toro sí va a ver la transmisión. Él está en Venezuela y está muy bien. A ver, hermanito, yo quiero que tú nos dejes a conocer tu testimonio. O sea, ¿eras evangélico? Sí, hermana, yo me acerqué a la iglesia bautista. Bueno, voy a iniciar así, hermana. Si hay que pararme, usted dígame, me para, ¿verdad? Quiero empezar un poquito atrás. Yo crecí sin mis padres, hermana. Yo a los 15 días de nacido
me dejaron con mis abuelos a los 15 días de nacido. Entonces yo crecí con mis abuelos paternos y maternos y fui creciendo, hermana. Entonces yo anduve con tíos para allá y para acá, ¿verdad? Sin el consejo del padre, de la madre, y todo eso a mí me afectó de chico, hermana. Usted sabe que la niñez y la juventud, uno no piensa bien, ¿verdad? Y se le hace uno fácil tomar los caminos incorrectos. Yo tomé el camino incorrecto, hermana, y llegué al mundo de las drogas de muy corta edad y me hice muy rebelde. Ya después yo no podía estar ni con abuelos ni con tíos, ¿verdad? Por mi indisciplina, ya nadie me quería. Optan mis padres, porque ellos siempre han sido protestantes, optan por internarme en una escuela, en un internado protestante, hermana. Y allí es donde yo empiezo a estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero en un internado protestante. Yo duro alrededor de unos 3 años, hermana. Cuando yo salgo de allí, yo salgo con una mentalidad protestante, amando a Dios. No digo que no amaba a Dios, claro que sí amaba a Dios. Yo tenía mucho amor por Dios. Pero una cosa es estar internado, hermana, y otra cosa es vivir afuera del internado. Cuando yo salgo afuera, hermana, yo empiezo a conocer, ¿verdad?, el mundo, las personas, los pastores. Empiezo a ver, ¿verdad?, muchas cosas que no me parecían correctas, pero no sabía cómo enfrentarlas, cómo lidiarlas, ni cómo defender la fe. Porque cuando yo estuve en el internado, hermana, pues fue de muy corta edad, a la edad de 16 años. 16, yo salgo de 19 años. Entonces era muy chico y no era cristiano, ¿verdad? Yo nunca fui a la iglesia católica ni a la iglesia protestante hasta que me internaron. Y es allí, ¿verdad?, cuando yo me enamoro de las cosas de Dios, porque yo dije, es cierto, no hay que tomar el camino de las drogas o el camino equivocado. Y yo salgo, hermana, de allí y salgo echándole ganas, amando a Dios, ¿verdad? Yo dije, no me puedo dejar, porque si yo me retiro de las cosas de Dios, voy a volver a caer a las drogas, voy a volver a caer pues al círculo vicioso en el que yo estaba. Entonces yo me empiezo a acercar a la iglesia, hermana, y la iglesia donde yo estaba era una organización bautista. Y empiezo a notar muchas cosas, hermana, que no me parecían bien. Yo empiezo a notar que los pastores entre ellos mismos están divididos, están peleados. Entonces yo no digo que sé mucho, hermana, pero en ese tiempo yo sabía menos y yo decía, bueno, ¿a quién sigo? Porque el pastor tal está peleado con el pastor tal. Y se hacían juntas pastorales supuestamente, hermana, para trabajar, ¿verdad?, en esa misión. Y resulta que el pastor no vino porque está peleado con este pastor. Y están las juntas tensas, ¿verdad?, porque los pastores pues no se hablan. Entonces todo eso a mí me empezó a afectar, hermano. Yo empiezo a ver el mundo, ¿verdad?, y empiezo a conocer el protestantismo, y me doy cuenta que no es, que no sirven a Dios realmente. Empiezo yo a trabajar, hermana, para las cosas de Dios, haciendo mezcla, haciendo blog para levantar templos, ¿verdad?, templos protestantes. El señor, ¿verdad?, el encargado o el director es una persona que va constantemente a Estados Unidos y tiene el apoyo de Estados Unidos económicamente. No digo nombres, ¿verdad?, para no meterme en problemas. Entonces yo empiezo a trabajar con amor, hermana, echándole ganas. Y se levanta un templo, 2 templos, pero me doy cuenta, hermana, que la mayoría de los templos no tienen pastor. Y yo digo, pero entonces, ¿para qué se levantaron esos templos? ¿Cuál es el propósito si están los templos cerrados? Y es imposible, hermana, no darse cuenta, ¿verdad?, que el director va a Estados Unidos y recibe dinero por cada templo que se está levantando. Y la mayoría de los templos están solos. Y los pastores que hay están peleados entre sí. Hay mucha división en el protestantismo. Todo eso, hermana, a mí me afectó, ¿verdad? Pero yo no podía rendirme porque yo amo a Dios. Yo dije, pues yo tengo que poner mi mirada en Dios, ¿verdad? Como dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Y yo tenía que servir a Dios. Entonces, a mí me dan, hermana, de pastor
yo no tengo títulos, yo no soy una persona estudiada, ¿verdad? Lo voy a decir con esta palabra, como de relleno, ¿verdad? Así como de mentiritas, me la dan de pastor a mí, en una iglesia, pero yo me la creí, hermano. Yo en mi ignorancia, en mi inocencia, de 19 años, 20 años, yo me la creo, ¿verdad? Que era pastor, sin títulos, sin nada, simplemente por amor. Y empiezo, hermana, a trabajar para Dios, siendo soltero, todavía yo no estaba casado, empiezo a predicar, a salir a visitar. Yo lo repito, hermana, yo no recibí apoyo económico, los pastores sí. Yo nunca recibí apoyo económico, todo fue por mi esfuerzo, por mi trabajo. Yo me iba a visitar a las casas caminando, en bicicleta, así me ibas a visitar a los hogares. Pasa el tiempo, hermana, yo me caso con mi esposa y le empezamos a echar todavía más ganas y la iglesia se empieza a acercar gente que no va a la iglesia, hermana, se empieza a acercar. Yo tenía el concepto, hermana, de la iglesia católica de lo peor, como todo protestante, ¿verdad? Tenía el concepto de lo peor, ¿no? La iglesia católica pues es del diablo, la iglesia católica no lee la Biblia, así que yo me voy con los católicos, hermano, a evangelizarlos. Hoy estoy arrepentido, hoy que conozco la verdad, pero como lo dice Pablo, lo hice por ignorancia, hermana, y ahora que yo conozco la verdad, más ganas le estoy echando, ¿verdad? Porque quiero remediar mi error. Yo me acerco a las hermanas católicas, ¿verdad? Y se empiezan a acercar, me empiezan a seguir a la iglesia protestante. Y eran hermanas, ¿verdad? Líderes allí en la iglesia católica que tenían cargo, que servían a Dios. Y ellas se salen, dejan la iglesia católica de años, estoy hablando, hermana, de señoras de 60 años, donde toda su vida estuvieron en la iglesia católica. Hoy me duele mucho, ¿verdad? Lo que hice, repito, lo hice por ignorancia. La gente se sorprendía y decían, oye, ¿cómo vas a dejar la iglesia católica después de tantos años? Les decían a ellas, ¿verdad? Total, hermana, la iglesia se empieza a llenar de gente, de borrachos, de drogadictos y de señoras que eran católicas, empieza a llenar la iglesia. A mí me dieron un templo vacío. Cuando los pastores ven que esa iglesia está llena, hermana, ¿sabe qué es lo que hacen? Me quitan de allí. Me empiezan a ocasionar problemas, empiezan a hablar mal de mí, los mismos pastores, los mismos protestantes. Entonces, hay cosas que yo no entendía, hermana, yo solamente como caballito de guerra, era lo que yo era, ¿verdad? Caballito de guerra para adelante, pero yo no sabía defender la fe, o sea, a mí me motivaba el amor, me motivaba el ánimo, pero yo no sabía de apologética, nada de eso. Y me empiezan a atacar los pastores. Yo oraba a Dios, ¿verdad, Señor? ¿Qué pasa? Yo le decía a Dios, ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque tus siervos me están atacando y yo los miraba a ellos como algo más arriba que de mí, ¿verdad? Porque pues ellos son pastores, yo no, ¿verdad? Entonces yo decía, Dios, en mi inocencia también, ¿verdad? Estoy haciendo algo mal, dime qué estoy haciendo mal para remediarlo, ¿verdad? Porque pues mira, los pastores me están atacando, me están golpeando la gente, espiritualmente hablando, hermano, ¿verdad? Porque empezaron a hablar mal de mí, mal de las hermanas, hacer que las hermanas se pelearan. Total, a mí me quitan de allí, hermana, me quitan del templo y se viene otro pastor. La hermana, la iglesia no duró mucho. Ese avivamiento que tenía, por así decirlo, empezó la gente a ser lastimada, se empezó, hermana, a venir para abajo. Las hermanas estuvieron años metidas en la iglesia católica, se desanimaron tanto, quedaron tan lastimadas que ya no van a la iglesia católica ni a la iglesia protestante. Yo me sentí devastado, hermana, me sentí devastado, me sentí destruido, ver drogadictos que habían dejado la droga y que ya estaban yendo a la iglesia, matrimonios, ¿verdad? Que uno los veía que andaban muy mal, verlos unidos, hermana, con sus hijos, que Dios estaba haciendo algo bueno allí. Pero los mismos protestantes, mis mismos hermanos y mis mismos pastores destruyeron la iglesia. Esa iglesia se vino para abajo, volvió a quedar vacía,
Y lo repito, esas hermanas católicas ya no van a la iglesia católica ni a la iglesia protestante. Yo quedo tan dolido, hermana, que me decepcioné tanto, pero yo no podía dejarme vencer, ¿verdad? Porque yo dije, pues yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, no puedo quedarme de brazos cruzados, porque ya me la había creído, hermana, ya me la había creído de pastor, ¿verdad? Y decía, pues es algo bonito, en la ignorancia protestante. Hoy que ya vengo a la iglesia católica, sé que no tengo la autoridad. Dios me ha hecho libre de tantas cosas que yo quería, ya no las quiero, estoy conforme con lo que Dios me ha dado, estoy predicando la palabra, estoy tan a gusto en la iglesia católica, hermana, Dios me ha bendecido mucho. Entonces, yo ya me la había creído. ¿Y qué hago, hermana? Yo empiezo a hacer cultos en mi casa al aire libre. Eso no está permitido, hermanos, por la Biblia. Yo lo hice en mi ignorancia, ¿verdad? En mi ignorancia, yo empiezo a hacer cultos en mi casa al aire libre. Yo no tenía ni sillas, ni que ofrecerle a la gente. Simplemente la fe, hermano. Por fe lo hice. Y se volvió a juntar gente, hermana. Sin templo, sin techo, sin nada. Se volvió a juntar gente. Me empezaron a regalar sillas y empezamos de vuelta a hacer los cultos. ¿Y qué cree, hermana? Yo ya me había alejado de esa organización, ya me había alejado de esos hermanos, yo ya estaba solo, ¿sí? Independiente, no registrado ante gobierno, simplemente por la pura voluntad de hermana, por el amor y la fe. Eso lo hace uno en la ignorancia. Yo sufrí mucho, hermana, pero hoy que yo vengo a conocer la iglesia católica, Dios me sanó todo eso y me puso en el lugar indicado. Hoy tengo convicción, sé lo que creo y sé hacia dónde voy. Entonces yo en mi ignorancia, hermana, empiezo a hacer cultos y se vuelve a levantar nuevamente, a juntar un buen grupito de gentes. Y, hermana, la región donde yo vivo, no sé si en otros lugares, ¿verdad? Pero allí donde yo vivo, poco se evangeliza, hermana. Poco se trabaja con la gente. Los pastores son muy conformistas, no salen a visitar a las almas. Están allí simplemente a lo que tienen. Se les ha olvidado el llamado de ir y predicar a toda criatura, simplemente con eso. Y yo nunca fui conformista con las cosas de Dios. Así que yo empiezo a trabajar, hermana, nuevamente solo con mi esposa y me vuelven a atacar los mismos pastores. Yo ya no estaba con ellos. Yo dije, para que ya no me acosen, ya no me digan nada, yo me alejo de ellos y yo solo empiezo a predicar la palabra de Dios. Entonces ya no te debo nada. Yo decía en mi mente, yo no tengo tu templo, no te debo nada. Pero me empezaron de vuelta, hermana, a perseguir y a acosar. ¿Por qué, hermana? Porque en el protestantismo hay mucha envidia. Imagínense, hermana, la envidia es un pecado diabólico. Dice la Escritura que donde hay pleitos, hay contención, dice Santiago, hay perturbación, dice que ahí hay toda obra perversa. Y esa sabiduría no es la que proviene de Dios, sino del diablo. Entonces yo estoy en una organización donde los pastores se pelean, donde viven de pleito, donde cada quien cree lo que quiere, donde cada quien predica lo que quiere, donde no hay unidad. Hermanos, yo no es por hablar mal de los protestantes, pero yo los conocí, hermano. Yo quedé muy decepcionado de ellos. Usted puede decir, ponga la mirada de Cristo Jesús, amén. Yo la pongo, pero ¿cuál es la iglesia? Entonces, ¿qué iglesia son ellos? Si cada quien cree lo que quiere, cada quien hace lo que quiere, entonces, ¿qué iglesia son ellos? No pueden ser entonces la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermana, fíjense, yo allí en mi casa haciendo cultos, vienen los pastores hasta la puerta de mi casa a decirme, ¿tú con qué autoridad haces esto? Hoy, hermana, hoy yo les puedo decir a ellos, con la Biblia, ¿y tú con qué autoridad eres pastor? Pero yo en mi ignorancia, hermana, yo recibía todo, me callaba, porque yo no sabía apologética, yo no sabía nada. Me decían, ¿tú con qué autoridad haces esto? Tú estás en rebeldía, tú te saliste de la organización de nosotros. Y iban a visitar a las almas, ovejas que estaban viniendo conmigo, ¿sí? Y se les metían hasta su casa, no tenían respeto, ¿verdad? Porque así son ellos, viven del pleito. Y me llegaba la hermana a mi casa, hermano, fíjese que el pastor tal me fue a visitar y me habló mal de usted. O sea, yo decía, pero ¿cómo es esto posible? Yo ya no estoy con ellos, ya no les debo nada, o sea, no tengo ningún templo de ellos. ¿Por qué no me dejan en paz?
Y empezaron, hermana, a atacarme de una manera ya más personal, al grado de decirme, tú eres un pobre, tú no eres nadie, tú no tienes camioneta, porque todos ellos tienen camioneta. De Estados Unidos les dan camionetas a ellos, les dan dinero para que no trabajen y se dediquen 100% al ministerio. Yo nunca hice esto, hermana. Yo trabajé secularmente, trabajaba y a la vez iba a predicar. Yo andaba a pie, nunca tuve camioneta. Entonces ellos venían y me decían, Dios no está contigo, tú no tienes camioneta, tú no tienes templo, ¿con qué autoridad? Tú estás en rebeldía. Y yo en mi ignorancia, hermana, pues sí me empezaba a llegar, ¿verdad? Oye, sí es cierto, ellos tienen templo, tienen dinero, tienen camioneta, Dios está con ellos. Mira la Biblia que traes toda destrozada, o sea, todo me empezó a pegar, hermana. Pero yo no podía dejarme, ¿verdad? Yo esperaba una respuesta de Dios y yo oraba, Dios, es tu voluntad. Si no es tu voluntad, ¿verdad? Pues házmelo saber. La respuesta no llegaba, ¿para qué les voy a mentir? Dios no me respondía. Y solamente, hermana, estaba sufriendo en ese momento, ¿verdad? Porque ya las hermanas me decían, hermano, ¿por qué no tenemos templo? Hermano, ¿por qué no esto? Hermano, ¿por qué no lo otro? Y empezaron a hacer que las hermanas, ¿verdad?, se pelearan, las iban a insultar hasta sus propias casas. A mí me amenazaron, vinieron a insultarme hasta mi propia casa, hermana. Usted no sabe lo que es eso, pero imagínese lo que dice la Biblia, que no debe de haber pleito entre nosotros, que no hay uno sabio que pueda juzgar justamente, hermano. Todo lo que la Biblia dice en contra, ellos lo tienen. La Iglesia Católica hace obras de caridad, tiene, hermano, hoy que yo estoy conociendo la Iglesia Católica, estoy enamorado. Antes yo no podía decir, yo pertenezco a esta iglesia. Hoy para mí es un lujo, para mí es un placer, un honor decir yo pertenezco a la Iglesia Católica. La Biblia habla de obras, ellos no hacen obras. Ellos trabajan para sí mismos, ellos trabajan un diezmo que es antibíblico, ellos trabajan pactos que es antibíblico. Están bien lejos, hermana, de lo que es la doctrina de la Biblia, bien lejos. Entonces yo, hermana, empiezo, ¿verdad?, a perder gente. ¿Por qué, hermana? Porque si a mí me estaba doliendo lo que estaba sucediendo, imagínese a las hermanas y hermanos, con más razón. Porque oírlo es fácil, hermana, pero vivirlo, que vayan hasta tu propia casa y te griten y te digan hasta de lo que te vas a morir, duele, hermana. Pero yo siempre fui sincero, hermana, con mis sentimientos. A mí nunca me gustó pelear, nunca le respondí al tú por tú. ¿Sabe qué tanto fue el odio, hermana? Que hasta las mismas ovejas que estaban conmigo me llegaron a odiar. Los pastores les inyectaron odio, y esas ovejas que estaban conmigo, que un día me amaron, que me decían, estamos contigo, hermano, no estás solo, terminaron odiándome y venían hasta mi casa a gritarme, hasta de lo que me iba a morir. Llegó el momento, hermana, donde yo me quedo sin gente, solamente mi esposa y yo, me quedo sin gente al aire libre. Entonces yo hice el ridículo, hermana. ¿Pero por qué hice el ridículo y la vergüenza? Doy gracias a Dios que pasó eso, porque si yo no hubiera hecho el ridículo y la vergüenza, yo siguiera siendo protestante. Estuviera en la iglesia equivocada, en la doctrina equivocada. Viéndolo de esta manera, doy gracias a Dios, porque todo eso, hermana, me hizo buscar, me hizo querer saber por qué esto, por qué el otro, y eso me trajo a la Iglesia Católica. Me quitaron la gente, me quedé sin nada. Cuando yo ya no tenía gente, hermana, me daba pena, pero yo decía, si me rindo, ¿qué van a decir? Que no creo en Dios, van a decir que no creo en Dios, no me puedo rendir. No le miento, hermana, me ponía a hacer cultos solamente con mi esposa, mis 3 bebés que estaban bien chiquitos y yo. ¿Sabe qué era lo que hacían? Ya me habían matado, o sea, me habían destruido. Venían y pasaban en sus carros gritando, está loco, no tiene a quién predicarle, ya nada más está él y su esposa, está loco, ¿qué está haciendo allí? Le decían. Pasaban hermanos gritando y burlándose cuando yo hacía el culto, ya nada más mi esposa y yo, hermano. Imagínense la vergüenza de tener gente, de estar levantando un grupo musical. Me destruyeron todo,
no tuvieron misericordia. Ya cuando estaba solo con mi esposa, sin ninguna alma, venían y se burlaban en mi cara y me decían, estás loco, ¿a quién le predicas? Este está loco, ¿a quién le habla? No tiene ni gente. Eso me dolió mucho, hermano, bastante. Pero Dios tenía un plan, hermano. En ese momento yo no lo entendía, ¿verdad? No lo entendía. Pasa un accidente, hermana, yo me accidento de la mano. Yo soy de campo, hermana, soy de rancho. Yo me accidento la mano y me corto el tendón, hasta se me veía el hueso. Yo no he tenido buena relación con mis padres, no porque yo quiera, hermana. Mis padres no se han prestado, ¿verdad? Sí. Yo siempre... ¿Sí quiere hablar, hermana? No, que continúe, que sí, que comprendo que sus padres no se han prestado porque desde muy chiquito lo dejaron con sus abuelos. Sí, ajá. Entonces, hermana, yo me accidento y me corto la mano, ¿verdad? Se me vesta el hueso. Yo soy de rancho, hermana, yo soy de pueblo, de provincia. El trabajo que yo realizaba allá era trabajo de campo, yo no tengo estudios. Mi madre es maestra, yo tengo hermano maestro, otra hermana es enfermera, algo así, se recibió. Entonces, sí tengo hermanos que están titulados, ¿verdad? Yo no porque no lo haya querido. A mí me critican a veces la escritura, cómo escribo, pero se les olvida lo más importante, que es la doctrina. Me podrán criticar la escritura, pero no la doctrina. Y eso es lo que yo defiendo hoy en el canal Huella Católica. Y hermana, yo me accidento de la mano y no puedo trabajar, ¿verdad? Y era trabajo de campo. Yo creo que fue de Dios, hermana, esto, y yo lo creo. Entonces mi madre se me acerca y me dice, bueno, vente conmigo mientras que te compones de la mano. Ella siempre ha sido protestante. Entonces yo me salgo del rancho y me voy a la ciudad con ella, ¿verdad? Yo digo, pues ya no tengo nada que hacer aquí, ya no tengo gente, se están burlando de mí, ya me destruyeron. Ya no puedo trabajar en el campo porque me tuve un accidente. O sea que ya no había de otra, hermana. ¿Por qué? Porque ahí no hay seguro, no hay nada que te cubra. O trabajas y comes, si no trabajas no comes. ¿Qué iba a hacer yo? No tenía opción. Más que irme, tomar la palabra a mi madre, irme con ella, porque si no me iba con ella, ¿cómo iba a comer? ¿Quién le iba a dar de comer a mis hijos? Yo me voy con ella. Pero a la vez, hermana, pensando en Dios, a lo mejor Dios me lleva para allá, a lo mejor Dios tiene algo para mí allá. Entonces yo llego a la ciudad y, hermana, yo ya iba muy lastimado, pero como mi madre es protestante, ¿verdad? Yo digo, no, pues haz cultos aquí, nosotros te apoyamos. Yo empiezo a hacer cultos ahí en la casa de ella, hermana, y no me lo va a creer. No sé, hermana, por qué será. Yo estoy esperando a tener mis sacramentos, a estar bien con la iglesia de Dios y acercarme a la parroquia, al Padre, para que me autoricen visitar. Ahorita aquí donde yo vivo hay gente, hermana, hay señoras que me escuchan, señoras que me han invitado, pero hay cosas que yo todavía no comprendo en la iglesia católica, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo mandarme solo, pero estoy esperando, hermana, tener mis sacramentos y voy a visitar gente y voy a trabajar para Dios. Yo estoy seguro que si yo visito a esas señoras ahorita en tiempo presente, esas señoras se vienen a la iglesia católica. Tienen hambre de Dios. Ellas siguen mis transmisiones, yo me las topo porque voy a la escuela aquí por mis niños y me dicen, mi hermano, vaya a visitarme, sabiendo que yo me cambié a la iglesia católica. Ellas me conocieron protestante y saben que yo soy católico y quieren que vaya a darles palabra, pero eso será con el tiempo. Entonces, hermana, yo en la casa de mi madre yo empiezo a hacer cultos. Y hermana, yo no sé, pero una chispa así, se empieza a juntar gente. Esa gracia, no sé, Dios me la ha dado, no sé, hermana, pero es Dios. Se empieza a juntar gente. Nuevamente la iglesia empieza a crecer, hermana. Pero ¿qué pasa? Cuando la iglesia empieza a crecer, mi propia madre se quiere quedar en el lugar, ¿verdad? No había templo, fue al aire libre, pero ya había mucha gente, unas 30, 40 gentes ya había. Entonces mi madre se quiere quedar con la gente. Yo digo, no puede ser. De vuelta, ya me pasó esto allá y ahora mi propia madre, ¿cómo me va a pasar esto? No puede ser. Y mi propia madre, las hermanas venían a platicar, ¿verdad? A pedirme un consejo
y mi madre venía a hacer esto, hermana, y no le miento, se metía así. O sea, aquí se metía y yo quedaba atrás de ella. Yo pues no peleé con aquellos, menos voy a pelear con mi madre. Así que yo me retiraba, hermano. Entonces, esto se hizo más fuerte de ella, ¿verdad? Que ella quería estar allí al frente. Entonces, empezó a hablar de mí con las hermanas no la siguieron. En la casa de mi madre, hermana, si yo no me he llevado bien con ellos, pues en ese tiempo ya se puso más tenso el asunto. Y yo dije decepcionado, yo tenía esta esperanza de que Dios tuviera algo para mí y veo que no es así. Estoy cansado de creer en ti, Dios. Estoy cansado de creer en ti, Señor. Ya no puedo creer más. He orado, no me contestas, he derramado lágrimas, he ayunado, no he visto ni un rayito de luz. Termina mi madre, hermana echándome de la casa de ella, echándome a la calle. Yo le aseguro, hermana, que una persona tiene corazón, cualquier persona tiene corazón, hermana. Si tú ves un indigente, una persona que te pide un bocado de pan, y eres movido a misericordia, tú le das. Ahora imagínese aventar a la calle a su propio hijo, ya casado, con sus hijos pequeños que estaban en la escuela, me aventó a la calle. Una señora, hermana, me recogió, una señora me dijo, vente para acá, yo te doy la mano, y ahí voy con mi esposa, ¿verdad?, a meterme a esa casa. Quedé tan dolido, hermana, que ahí yo ya empiezo a bajar los brazos, ¿verdad?, empiezo a decir ya, empecé a dudar de Dios, de su existencia. Quedé tan dolido, hermana. Me entra una llamada por teléfono, duro meses ya sin actividad, duro meses sin ir a la iglesia. Yo ya estaba decepcionado de la iglesia protestante, ¿verdad?, de haber conocido los pastores, de la gente. Es puro pleito entre ellos, puro pleito, pura división. Entonces yo ya estaba con los brazos abajo, hermana, y pasan como unos 6 meses, me entra llamada por teléfono de un tío, me dice, Willy, porque me dicen ellos Willy, me llamo Wilfred, me dicen Willy, ¿qué haces? Digo, no, tío, pues aquí estoy trabajando, ¿no te quieres venir para acá, para Monterrey? Y yo, fíjense, todavía una chispa de fe. Yo digo, para Monterrey, sí, tío. Me dice mi tío, sí, para Monterrey. Le digo, no sé, tío, deje pensarlo. Y ahí estoy yo todavía un rayito de luz. No, pues a lo mejor Dios, ¿verdad?, me tiene algo para mí allá. ¿Por qué, hermana? Voy a regresar un poquito. Porque cuando yo fui joven, me internaron en un internado protestante, y ese internado protestante está aquí en Monterrey, donde yo vivo ahora. En ese internado protestante, hermana, yo conocí pastores porque iban a predicar allí. Yo conocí muchos hermanos, hice amistad con ellos. Solo van a ayudar. Yo llego acá a Monterrey y empiezo a visitar 2, 3 pastores, hermanos. Ellos sabiendo en la condición que yo venía, y no fueron ni para darme un kilo de frijol. No es que yo esté pidiendo, hermanas, para nada, pero la necesidad, que dice Santiago 2:15, si un hermano tiene necesidad del mantenimiento, no estamos hablando de dinero, de carros de lujo. Yo venía sin nada, hermana, con la pura ropa que traía puesta. Yo necesitaba comida, yo necesitaba pues muchas cosas, ¿verdad? Y ningún pastor fue para regalarme un kilo de frijol o decir, miren, Wilfred viene de afuera, no tiene nada de iglesia, vamos a darle un apoyo, nada, hermano. Todavía sí me pedían el diezmo. Yo me decepcioné tanto, ¿verdad?, que yo dije, yo renegué de Dios, hermano. Renegué de Dios, fue mi último aliento, donde yo ya prácticamente bajo los brazos, yo digo, Dios no existe.
Dios no es real. Había una Biblia que yo tenía, hermana, deshojada, cuando estaba en el rancho. Yo la armaba la Biblia para predicar. Me dolía tanto porque venían los pastores y me decían, ni Biblia tienes, ya andas predicando, no tienes camioneta, Dios no está contigo, no te ha bendecido. Y yo oraba a Dios y le decía, Señor, dame una Biblia. Le decía, no te estoy pidiendo dinero, pido una Biblia. Y no me dio la Biblia. Cuando llego a Monterrey, yo bajo los brazos y digo, tú no existes, tú eres real. Mi mente se empezó a trastornar porque yo creí de verdad. Esa Biblia deshojada, hermana, me arrepiento, la tiré a la basura. Porque dejé de creer en Dios. Me fui al vicio. Traté de borrar en mi mente a Dios, en mi corazón. Ya no quería saber nada de Dios. Y pasa, hermana, el tiempo. Dios me vuelve a hablar. Búscame. Acá dentro de mi corazón. No les voy a mentir, hermano. Yo estaba creado en el alcohol, de lleno, de vicio. Y una ocasión yo estaba tomado, hermana, estaba tan borracho. Y Dios ahí me empezó a hablar. Lo van a ver mal mucha gente, no lo va a creer. Pero mi conciencia, mi conciencia en mi interior me empezó a decir, mírate cómo estás. Fíjate tu condición. Todos te maldijeron. Todos te desearon lo malo. Todos te dijeron que no eras nadie. Acuérdate, te dijeron, tú no eres nadie. Tú eres un pobre. Tú no sirves para nada. Levántate. Así en el alcohol, yo empecé a decir, es cierto. No me puedo dar por vencido. Tengo que levantarme. Todos me maldijeron. Tengo que demostrarles que no es verdad. Pasa el efecto del alcohol, hermana. Yo al siguiente día digo, no puedo dejarme llevar por una emoción, porque ya lo intenté muchas veces, no me voy a dejar llevar. Estaba alcoholizado, el alcohol me subió al cerebro, por eso lloré. No hice caso, lo ignoré. Pasa tiempo, hermana, pasan días, ¿verdad? Dios me vuelve a hablar, ya bien. Yo ya no tomé, de esa vez ya no tomé. Ya no tomé porque tuve miedo de ponerme a llorar, de que yo no tengo por qué sufrir por Dios, porque Dios no existe. Ya no tomé, hermana, tuve miedo de tomar. Entonces, yo ya estaba en mi casa bien, a gusto, trabajando y en la casa, y Dios me vuelve a decir, búscame. Yo soy real. Yo soy más real que tú y que tu incredulidad. Búscame. Yo todavía lo dudaba, ¿verdad? Decía, no puedo volver a intentarlo porque no hay nada más doloroso, hermana, que tú creas que Dios no existe. ¿Te imaginas? Yo estuve en ese momento, hermana, donde yo creía que Dios no existía. ¿Qué es la vida sin Dios? Porque quieras o no, hermana, tener a Dios en la mente y en el corazón te ayuda a creer que Dios no existe, que no es real, que creíste algo que no es verdad, que no existe. Entonces, hermana, yo empiezo a buscar a Dios con la mente protestante, porque Dios me dijo, búscame, yo soy real. Pero yo ya no podía buscarlo en la iglesia protestante, hermana, porque yo ya había visto todo, ya estaba decepcionado, yo ya sabía que ahí no había nada para mí. ¿Qué camino iba a tomar? No lo sabía. Entonces yo empiezo a buscar a Dios con la mente protestante aquí en mi casa, hermano. Empiezo a orar. ¿Te acuerdas que tiré la Biblia, una Biblia deshojada, que yo le decía a Dios, yo quiero una Biblia? Nunca me la dio la Biblia. Yo la tiré.
Ahora, estaba diciendo, Señor, yo quiero esa Biblia deshojada. En mi interior yo decía y la tiré. Ya estaba arrepentido, Dios estaba obrando en mi vida, hermana, y me acordaba, tiré esa Biblia. Que yo en mi locura, en mi falta de conocimiento, tiré esa Biblia, y esa Biblia es un gran tesoro para mí. Ahora yo quería esa Biblia deshojada. Pero hermana, pasó el tiempo, yo descargué la Biblia en el celular y empecé a estudiar. Empiezo a conocer el Facebook porque yo no sabía de Facebook, yo no sabía nada de esas cosas, hermana. Yo vivía en el rancho. Allá yo no tenía ni celular allá, hermano. Y empiezo a conocer amistades y me empiezan a hablar de la Biblia. Yo empiezo a hacer debates en Facebook como protestante, hermano. Y en cada debate yo me iba hablando con los hermanos católicos, yo me iba hablando. Y sus cosas que ellos me decían, yo sí me ponía a analizarlas. Y después, hermana, yo empiezo a tener comunicación con ellos en los chats, ¿verdad? Y me decían los hermanos católicos, mira, te recomiendo que veas videos del Padre. Sí, entonces me pasaron un video, hermana, y cuando yo veo ese video yo me quedo, wow, con la boca abierta. Yo me enamoro y digo, no puede ser, sorprendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que me habían contado de la Iglesia Católica no era cierto. Los católicos no leen la Biblia, los católicos son idólatras, los católicos adoran yeso. Y ahora, hermana, yo empiezo a estudiar la Biblia como se debe de estudiar, yo me quedo sorprendido. Entonces yo empiezo a estudiar los videos del Padre Luis Toro y claro, hermana, yo no lo iba a aceptar luego. ¿Qué hacía yo? Y para que vea, hermana, yo no presumo de sinceridad, pero en vez de hacerme en un canal como muchos protestantes lo hacen y estar hablando del Padre Luis Toro y para ganar simplemente dinero o adeptos, ¿verdad? Para que sus iglesias se llenen, yo en mi casa, hermana, agarraba el video del Padre Luis Toro y me ponía yo a refutar ese video y el Padre Luis Toro dijo que yo lo buscaba y no podía refutar el video del Padre Luis Toro. Esto yo aquí encerrado, nadie sabía, solamente yo. Entonces allí yo empiezo a ver que yo estaba equivocado, mis heridas empiezan a sanar porque yo dije, yo estaba en la iglesia incorrecta. Eso pasó porque ellos son sectas, porque no sirven realmente a Dios. ¿Cómo van a vivir de pleito? ¿Cómo se van a estar peleando las ovejas unos a otros? Ponga a 3 pastores juntos, hermana, y terminan de pleito. No pueden estar, hay 2 iglesias en la misma cuadra y esas 2 iglesias se pelean, viven de pleito. Entonces yo empiezo a ver, ¿verdad?, que los videos del Padre Luis Toro, yo empiezo a ser edificado, hermana, a conocer la verdad y empiezo a echarle más ganas, hermana, como protestante, pero yo aquí en mi casa, haciendo debates, y eso a mí me ayudó bastante, hermana, porque me ayudó a salir del error. Yo empiezo a conocer doctrinas, las primeras doctrinas como María, Madre de Dios, empiezo a reconocer las que realmente son bíblicas. Empiezo a reconocer, ¿verdad?, la Trinidad, porque yo decía Trinidad, pero yo no entendía la doctrina de la Trinidad, no podía defenderla realmente como un trinitario. Y así están muchos hoy. Dicen que son trinitarios, pero realmente son unicitarios. Y empiezo a descubrir, hermana, las doctrinas y llego, hermana, a conocer la verdad. Y ahí, hermana, es cuando yo me empiezo a enamorar de la Iglesia Católica. Hoy para mí es tan fácil hablar de la Biblia, es tan fácil, hermana, predicar. Cuando eres protestante tienes que quemarte el cerebro porque tienes que imaginar, porque tienes que suponer, porque tienes que multiplicar. Pero es tan fácil, hermana, simplemente entregar la palabra que Dios nos ha dado. Cuando yo me convierto, hermana, a la fe católica, tanto tiempo que le pedí a Dios una Biblia, cuando yo me convierto a la Iglesia Católica, hermana, me regalaron una Biblia. ¿No? La Biblia Nueva de Jerusalén. De tantos años que yo se la pedí a Dios siendo protestante, años, nunca me la dio. Y aquí Dios me la dio. Esta Biblia me la regaló el hermano Miguel Puente, él también es parte de Boya Católica, que Dios lo bendiga, hermano Miguel Puente. Y ahí, hermana, es cuando yo me empiezo a enamorar de las cosas de Dios. Y ahora, hermana, mire, estoy tan a gusto. ¿Por qué? Porque lo que yo quería cuando era protestante, ya me di cuenta
que no se puede y he aceptado la voluntad de Dios. No hay nada más bonito, hermana, que aceptar la voluntad de Dios. Nadie puede ponerse solo de pastor, nadie puede llamarse pastor. ¿Por qué viven de pleito ellos? ¿Por qué? Porque no son de Dios. Eso no lo hace Dios, solo se pusieron y como solo se pusieron hacen lo que ellos quieren y viven de pleito, viven en divisiones. Y eso, hermana, no está bien. Yo y hermana, para mí, ¿cómo se lo diré? Dios restauró mi vida, sanó mis heridas, veo la vida de una manera muy diferente. Estoy muy feliz con mi esposa. ¿Sabe usted que mi esposa era católica cuando yo la conocí? Y me la traje al protestantismo. Ella era bien feliz, siempre vivía con la sonrisa. Cuando me la traigo al protestantismo, se le borró la sonrisa. Esa fe. Hoy que volvemos a la iglesia católica, he recuperado a mi esposa cuando estuvimos de novios, le ha vuelto la sonrisa. La iglesia católica nos ha dado felicidad, nos ha dado doctrina, nos ha dado, hermana, todo. Y ahora, hermana, yo soy una persona, ¿verdad?, que vive al día. Y hoy Dios me ha bendecido bastante. Tal vez para la gente puede decir, mi casa tienes, pero yo no tenía ni para comer. Y en mi casa, hermana, hay abundancia de comida. Y no estoy robando a nadie, no estoy pidiendo diezmos, no estoy bajando a nadie. Dios me lo está dando. No hay nada más bonito, hermana, que poder ser feliz. Y para poder ser feliz tienes que estar bien con Dios. Y esto, hermana, es lo que yo he vivido en el protestantismo, hermana. No sé si quiera decir algo o hacer una pregunta, no lo sé. Claro que sí, hermano. Pues me da mucha alegría que nosotros y ahora todos conozcan su testimonio y el saber de que Dios elige a sus ovejas. En este caso a usted para que predicara la palabra de Dios, ¿sí? Tal vez de una forma equivocada porque era en la secta protestante, pero ahora que usted está en la iglesia católica, que recuperó a su esposa católica porque la había convertido evangélica, ¿qué has hecho para evangelizar a los que ya son católicos y a los que eran evangélicos, a los que eran de tu iglesia? ¿Le ha enviado los videos del Padre Toro? ¿Ha tratado de evangelizar de alguna manera? Sí, hermana, claro, mire, ahorita yo estoy trabajando muy duro por el Facebook. Es lo que hay cosas que yo todavía no sé, hermana. Yo ya empiezo a defender doctrinas de la Iglesia Católica, pero obviamente hay muchas cosas que yo todavía, ¿verdad?, ignoro. Yo ahora que vivo aquí en Monterrey, hermana, hay gente que me conoce y se dieron cuenta que yo soy católico. Ahora se me han acercado más, hermana, que cuando era protestante y me han invitado a sus casas, pero yo, es lo que no sé, hermana, yo necesito platicar con el párroco, ¿verdad?, con el padre, acercarme porque yo estoy en proceso de mis sacramentos. Entonces yo no sé si yo pueda ir a visitar a una hermana protestante porque ellas ya me abrieron sus puertas, ellas quieren que yo vaya a visitarlas. De hecho, yo ya las tengo algunas de amigas y ya les he dicho que sigan mis videos y les han gustado mucho. Les he compartido los videos del Padre Luis Toro y les ha gustado mucho. Y bueno, pues ellas me han invitado, pero así de persona a persona, hermana, ahorita no lo estoy haciendo por eso, porque desconozco la doctrina en esa manera de la Iglesia Católica. Si yo, que todavía no tengo mis sacramentos, puedo ir a evangelizar a una hermana a su casa, porque son hermanitas protestantes, y yo saqué hermanas católicas, hoy quiero remediar ese error, y quiero traer hermanas protestantes. De hecho, hermana, hay un testimonio en Huella Católica de una hermana que se convirtió por los videos que yo le estoy enviando del Padre Luis Toro, y de los videos que hacemos en Huella Católica. Y ella se convirtió y está yendo a la Iglesia Católica, volvió a la Iglesia Católica. Ella es de Tamaulipas, de allá de donde nosotros éramos, y hay un testimonio en Huella Católica de su regreso de ella. Pero ahorita solamente lo estoy haciendo por Facebook, hermana. No sé si tenga la autorización, como le digo, necesito acercarme a la iglesia y preguntar si yo puedo acercarme y visitar a esas hermanas que me están pidiendo, hermano.
Pero hermanos, si sus hermanas evangélicas lo están invitando a las casas, invítelas usted a su casa, la iglesia católica, que aunque sea los domingos vayan a escuchar que algo se les debe quedar a las hermanitas evangélicas. Ahí nadie las va a mirar feo ni les va a decir nada. ¿No las ha invitado? Sí, hermana, claro que sí, pero es difícil, hermana, porque ellas, como son protestantes, tienen muchas cositas aquí en la cabeza, hermana, que no están de acuerdo en la Biblia. Entonces, es poco a poco. Yo las invito, me canso de invitarlos. De hecho, una vez fue una, ¿verdad? Sí, fue que sí, ¿verdad? Fue una, pero ya no volvió a ir. Pero si yo pudiera entrar a la casa de ellas, hermana, que ellas ya me vieran en su casa, entonces yo ya podría llevarles la palabra hasta su casa y enseñarles y decirles por qué tienen que estar en misa, por qué tienen que estar en la iglesia católica. Entonces ya eso les ayudaría a ellas bastante y sacarlas del error de muchas falacias protestantes, ¿verdad? Como cosas que practican los protestantes que no son bíblicas. Sí, hermana. Hermano, y cuando tú eras evangélico, ¿qué pensabas de los católicos? Sí, mire, hermana, yo de los católicos pensaba lo peor, pero mire, cómo son las cosas. A mí me dolió tanto, hermana, porque yo siendo protestante, todo lo que viví yo como protestante, siendo corrido de casas y pobreza, los que me ayudaron fueron los católicos. Cuando yo tenía en mi mente un católico es de lo peor. O sea, para mí era un cuchillo que se me estaba metiendo acá adentro de decir, Dios, ¿por qué un católico me está dando de comer? ¿Por qué un católico me está ayudando? ¿Dónde están mis hermanos protestantes? Eso, yo en ese momento tenía el católico como que no era la iglesia de Dios, hermana, lo tenía como de lo peor. ¿Cómo cree que yo me sentía? Entonces yo decía, yo no pertenezco a la iglesia de Dios porque la iglesia de Dios son los bautistas. Entonces Dios me está llevando con el diablo porque la iglesia católica es del diablo. Los católicos me dieron la mano, me dieron de comer, me consiguieron trabajo. Los católicos, yo le debo todo a los católicos. El trabajo que tengo, esta casa, que aunque sea de renta, yo llegué aquí sin dinero, me pagaron la renta el primer mes, aunque después se la fui pagando, pero todo se lo debo a los católicos. ¿Cómo cree que yo me sentía, hermano? Que para mí la iglesia católica pues era de lo peor. Me sentía muy mal. Ahora cuando yo empiezo a ver los videos del padre Luis Toro, hermana, yo me quedo sorprendido, increíble, o sea, cómo refuta a los pastores y a los que iban allí, ¿verdad? Pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo no sé, hermana, yo no comprendo, mire, a muchos hermanitos protestantes que tienen años leyendo la Biblia, haciendo apologética, que saben más que yo de historia, no los entiendo por qué siguen allí. Es lo que yo no alcanzo a entender, no sé, no los entiendo, o sea, sabes más historia que yo, la historia no miente cuál es la verdadera iglesia, sabes más gramática que yo, o sea, más hermenéutica que yo no entiendo por qué siguen allí, pero pues hay que echarle ganas, hermana, porque así como yo regresé, yo sé que hay muchos más que están regresando, y la labor del padre Luis Toro, hermana, no es en vano. A mí me ayudó mucho, lo queremos mucho, hermana, todos los de Huella Católica lo apreciamos mucho, y estamos ansiosos de verlo de vuelta, lo que sea que esté pasando, cualquier problema de salud, estamos con usted, padre, también por usted. Sí, él está muy bien y muy contento de que usted quiera compartir con nosotros su testimonio. Hermanito, y ahora sus hermanos evangélicos, ¿qué opinan de que usted se haya convertido, que haya vuelto a la iglesia católica? Sí, mire, hermana, se lo voy a decir así, porque para que se entienda tiene que ser así, sin pelos en la lengua. Yo, hermana, cuando entro a las redes sociales, ¿verdad? A mí, yo siendo protestante,
empiezo a defender la doctrina protestante, haciendo apologética con católicos, porque era protestante. Mis hermanos protestantes insultaban a los hermanos católicos, esto es en los chats, ¿verdad? Porque hay grupos de chat y pues ahí todos se miran, das de cuenta como que si estás cara a cara, como lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Y los insultaban, pero yo ya los conocía, hermana, porque a mí me lo hicieron. Entonces, pues yo no insultaba a los hermanos católicos, ellos tampoco me insultaban a mí. Me decían a mí los hermanos protestantes, dile a los católicos esto, eso ya no lo pronuncio, hermana, porque sí son palabritas fuertes, dile a los católicos esto, diles esto otro. Y yo les decía, no, hermanos, pero ¿por qué se lo voy a decir? No me están haciendo nada malo. Y yo les decía, hermanos, pero si nosotros tenemos la verdad, no podemos decirle esas cosas, al contrario, debemos de amarlos y sacarlos del error. Eso terminó en mi contra, y a mí me empezaron a insultar, hermana, y a maldecir, siendo yo protestante, simplemente por no insultar a un católico. Me empezaron a mí a maldecir. Todo eso, hermana, pues yo ya lo conocía, ¿verdad? De viva voz, porque en mi propia cara me habían gritado. Entonces, pues yo dije, pues ya, o sea, no, ¿qué puedo hacer, verdad? No los voy a cambiar. Pero empiezo a conocer, como le digo, la doctrina católica, hermana, y me fui enamorando. Sin darme cuenta, yo me fui enamorando de la doctrina católica. Es irrefutable, no se puede refutar. Ustedes pueden ver los debates del padre Luis Toro, no se puede refutar porque él tiene la verdad. ¿Y qué podemos hacer, hermana, más que se enojen? Ahora yo estoy como católico defendiendo la fe, ya me insultan, me dicen, ya estoy acostumbrado, no les hago mucho caso. Hermanito, a usted le toca como que en las mañanas bañarse en mantequilla o en vaselina para que todo le resbale. Porque nada, güera, con todos esos comentarios que hace la gente ignorante que aún le falta crecer en la fe. Y hablando de fe, hermano, ¿cómo crees que va tu fe? Porque dices que cuando eras hermanito separado, pues habías dejado de creer en Dios. ¿Ahorita tu fe está más grande o está temblorosa o cómo está? Hermana, ¿qué te diré? Me siento en el cielo, hermana. Me siento en el cielo. Entonces, o sea, está muy grande. Hoy, hermana, que ya conozco la doctrina católica, ¿cómo le diré? Conozco el camino de atrás hacia adelante, hermana. O sea, me siento tan seguro de mi fe. Una hermana, porque mire, si yo supiera que la doctrina protestante era la correcta, no importa contra viento y marea, ahí me hubiera quedado. Pero la doctrina católica es la verdadera. No importa que me digan que este católico es esto, que este católico es aquello, no importa, porque la verdadera doctrina la tiene la Iglesia Católica. Un punto. Ahora, dos, Dios me responde, hermano. Dios me responde. Yo no tenía ni para comer, hermano. No tenía ni para vestirme, así como lo oye. Mis hijos, yo sentía muy feo cuando mis hijos me pedían de comer y que no tenía para darles. ¿Por qué? Porque allá no esperas como aquí por semana, ¿verdad? Pues se llega el sábado, el fin de semana te van a pagar. No, allá te pagan por lo que tú hagas. Y a veces el trabajo se acaba, hermana, y aunque quieras trabajar, ¿cómo le haces si no hay trabajo? Si no hay trabajo no te pagan. Entonces se batallaba para comer. Yo sentía muy feo cuando mis hijos me decían, papá, quiero frijolitos, ¿verdad? La comida más humilde de aquí de México. Le decía una amiga, si hay pipilitos, papá, frijolitos, hermana, eso me partía el alma. Yo ya no batallo para comer, hermana, que es lo más esencial. No le pido nada más a Dios, que mis hijos tienen bastante comida. Dios me está respondiendo, hermana. Tanto tiempo desprecié yo a los católicos, yo los amo, ellos me aman, me tratan muy bien. Tanto tiempo desprecié yo a los católicos, ahora, no sé, hermana, es la iglesia, ¿verdad? Tú amas a tu iglesia, sabes que eres el mismo cuerpo, estamos unidos en alma, espíritu, mente, o sea, nos llevamos tan bien, hermana, los católicos, tenemos mucho amor. No sé, hermana, no lo puedo explicar, simplemente le puedo decir que hoy mi fe es muy grande,
mucho, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque antes tenía fe en Dios, pero yo en mí, ¿verdad? Yo creo en Dios, lo voy a hacer, pero hoy tengo fe porque está la Biblia, ya la conozco, ya estructuré las doctrinas, ¿me entiende? Ya conozco las doctrinas, ahora voy a la Biblia, tengo fe en la Biblia, mi fe es muy grande, hermano. Bueno, hermano, y usted dice que su fe es muy grande, claro que sí. ¿Y cómo vas con la fe de tu familia, de los más cercanos, tus hijos? Estando en la iglesia católica, ¿ya los bautizaste? ¿Ya hicieron la primera comunión? ¿Usted ya se casó? Sí, hermana, yo estoy casado, ellos están a punto de bautizarse en abril. Entonces, 12 de abril, hermana, ya mero, ellos Ya están pronto. yendo las catequesis. Sí, sí, hermana, ellos ya saben los rezos, saben el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. Bueno, en esa parte ellos me ganan, hermana, porque yo todavía no me aprendo los rezos, ¿verdad? El Credo. Bueno, poquito a poquito se los va aprendiendo. Sí. Bueno, a mí me gustaría hacerle una invitación. El Padre Marcos tiene la oración de la mañana y la oración de la noche. También el Evangelio del día. Es muy bueno que entre familia, ¿cuántos son? 5, ¿no? 3 hijos y ustedes 2. Sí, somos 5. Los 5 oren en familia, eso es muy bueno, une mucho y les va a fortalecer la fe. Y usted que aún no se aprende las oraciones, créame que le van a servir. Yo soy la que hace la oración de la mañana y de la noche con el Padre Marcos. Sí, claro, hermana. Claro que sí, hermanita, le voy a echar ganas a aprenderme los rezos, ¿verdad? Los credos. ¿Y el Santo Rosario lo hacen la oración en familia? No, hermana. Una vez lo hicimos, pero ¿cómo lo hiciste en YouTube? Con el celular lo hizo mi esposa, con el celular. Fue cuando acostamos al niño Dios, ¿verdad? Sí, es que a mi esposa le regalaron un niño Dios y fue cuando hicimos el rosario. Pero lo hizo mi esposa, con el YouTube nomás nos fuimos guiando por el YouTube. Bueno, el Padre Marcos también tiene el Santo Rosario y coronillas, varias oraciones. Me gustaría que las haga en familia y también que las comparta. Hermano, usted dice que se está preparando para recibir los sacramentos en la iglesia. ¿En cuáles se está preparando? ¿En la cofradía y eso? Sí, mire, aquí donde yo vivo, yo me estoy congregando en una capilla, hermana. La capilla se llama San Isidro y la parroquia se llama San Vicente de Paúl. Aquí es donde yo me estoy congregando y estamos muy activos en esa forma de los sacramentos porque ya los queremos tener todos. Mi esposa pues nos lleva ventaja porque ella ya nada más le falta lo del matrimonio, ¿verdad? Ya tiene todos los sacramentos, pero sí mis hijos les falta todo, la confirmación, el bautismo, pero ya comunión, pero ya en abril empiezan, gracias a Dios, empezamos todos. Bueno, hermanito, a mí me da mucha alegría, me da entusiasmo el saber que usted tuvo la valentía de contar su testimonio a todo el mundo, porque todo el mundo va a ver este video. Y también me da mucha alegría que usted tenga su propio canal de YouTube en el que comparta sus conocimientos con todas las personas, así sea poco o mucho, de gota a gota algo se va a crear, algo se le va a quedar a las personas y me da mucha alegría, hermanito. Claro que sí, hermana, gracias a Dios. Hermana, el canal es del hermano Noé Martínez, pero él nos hizo ahí un equipo y yo participo ahí. El canal se llama Huella Católica, los invito, ¿verdad?, que lo busquen en YouTube y hay muy buenos videos de apologética. Bueno, eso es muy importante, la apologética. El Padre Luis también tiene varios videos en los que explica, el Padre Marcos, el canal de las oraciones se llama Oraciones a Dios y ahí está el Santo Rosario, la oración de la mañana y la oración de la noche. La coronilla de la Divina Misericordia también es muy importante hacerlas. Bueno, entonces este fue el testimonio de nuestro hermanito Wilfredo, ¿es?
Wilfred, claro que sí, hermano. Wilfred, y los invito a todos a que no tengan miedo y dejen que Dios actúe en ustedes, que Dios toque sus corazones y transmitan mucho. El solo compartir un video ayuda en la evangelización, ayuda a que muchas personas que están tibios, que están tambaleando en la fe, que no saben si católicos o evangélicos, se conviertan y poco a poco su fe vaya creciendo y vaya aumentando. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a hacer un Padre Nuestro, para ofrecerle este testimonio y los de todas las personas del mundo que lo quieran compartir, y para darle gracias también por todas las personas que al ver este video van a volver a la Iglesia Católica. Entonces cerremos los ojitos y oremos a Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.